por el conjunto y van a empezar a poner la música y la letra. Indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Bueno, ahora vamos a dejar los motivos en el chat de oración para que después podamos compartirlos. Antes de que empiece Damián, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que nos bendiga en esta noche. Señor, te damos gracias por un día más de vida, un día más en el que podemos reunirnos
a pesar de las situaciones, a pesar de esta pandemia, podernos congregar por medio de esta plataforma, del internet, de la tecnología, a pesar de todos los impedimentos que se nos fueron presentando. Tú nos das el poder y facilidad de poder juntarnos, de poder vernos, de poder aprender. Por eso te pedimos que en esta noche bendigas a Damián, a su palabra, para que tú puedas ser sencillo y claro, para que nos llegue a cada uno de nuestros corazones y aprendamos más de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Dejamos en tus manos esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damián. Bien, buenas noches para todos. Espero que estén bien. Qué lindo poder tener en esta noche nuevamente la oportunidad de volver a reunirnos de manera virtual, pero compartiendo la palabra de Dios, viéndonos y siendo edificados, ¿no?, mutuamente. Así que hoy vamos a empezar con un tema nuevo en esta escuela bíblica que tenemos de los martes, así que te invito a que puedas agarrar tu Biblia y tenerla a mano. Vamos a ir leyendo algunos pasajes, que tengas una lapicera para rayar, un marcador, una hoja, para que podamos sacar el máximo provecho. Voy a compartir pantalla, a ver si sale. Ahí está, bien, ahí están viendo bien y están escuchando bien. Feli, haceme vos, te estoy viendo ahí, perfecto, bien. Bueno, muy bien. El tema que tenemos por estos 3 martes, que hay una comisión de hermanos, ¿no es cierto?, que arma, ¿no es cierto?, toda la grilla de temas, es el cristiano y su vida de lectura. Y sabes que a mí me gusta siempre analizar los títulos porque entiendo de que estos títulos no son puestos al azar, sino que van diagramando esa currícula que tenemos nosotros en el año. Y la verdad que al principio cuando uno lee el título parece un tema muy sencillo, muy práctico, pero a mí también me da la idea de algo que es mucho más vital y profundo, y dice el cristiano y su vida de lectura. Y me encanta la palabra vida porque no dice el cristiano y su actividad de lectura, sino que el tema, la idea es que podamos profundizar y que nos lleve a reflexionar en que la vida de lectura del cristiano va mucho más allá del tiempo, ¿no sé?, que podamos dedicar para sentarnos a leer la Biblia, sino que ese tiempo que compartimos a solas con Dios y con su palabra se pueda trasladar a toda nuestra vida y que sea justamente un estilo de poder transitar como cristiano en este mundo. Así que ese es el título y ese es el tema que nos va a convocar por estos 3 martes. Y yo quería hacer una pequeña introducción, con algunos datos, algunos indicadores, ¿no es cierto?, que nos hablan de los comportamientos sociales en los cuales estamos inmersos como cristianos, y también trazar ahí un comparativo o una analogía para que nos sirva a nosotros para luego sí profundizar en la palabra de Dios. Así que vamos a ir ahí compartiendo, ¿no es cierto? Yo lo primero que veía me acordaba de lo que nos había compartido Luis, ¿no es cierto?, en los martes pasados con respecto a la creación, ¿no? Y ver ahí la perfección de la creación, los tiempos, cómo Dios fue creando absolutamente todo, y llega el 6º día, como vimos en el último martes, y va a crear al hombre, ¿no es cierto? Y ahí es el broche de oro de la creación. Podemos ver a Dios muy, muy, muy gozoso, muy conforme con lo que había hecho, dice que era muy bueno, y dentro de esa creación del hombre vemos que es súper completo y súper complejo también, ¿no? Entender el funcionamiento del cuerpo humano como Dios lo creó, vemos una complejidad impresionante, ¿no es cierto?, que podemos entenderla un poquito mejor hoy a través del avance de la ciencia. Pero yo pensaba en uno de los órganos que Dios crea en nuestro cuerpo, y es el ojo. ¿Sabés que el ojo tiene características muy particulares, tiene virtudes que son únicas e irreemplazables? ¿Sabés que la tecnología avanzó mucho, pero no hay ningún objeto tecnológico que pueda sustituir las funciones que tiene el ojo? Las mejores cámaras no logran tener la función que tiene
el ojo humano. Por lo tanto, esto es un privilegio, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros, y sumado a eso, ¿no es cierto?, para seguir hilvanando el tema de Luis con lo que vamos a ver, vemos también la capacidad neurolingüística que nos da Dios, la capacidad cognitiva para que nosotros a través de los ojos podamos ver palabras, letras que se transforman en palabras y en texto, y que a través del cerebro y de estas capacidades que tenemos, podamos entender lo que estamos leyendo, discernirlo y reflexionar acerca de eso. Eso nos hace únicos como creación, ¿no es cierto? Y entonces es lo que nos da, yo veía primero un tremendo privilegio, ¿no es cierto?, como creación especial de Dios, de poder tener estas capacidades, pero también una tremenda responsabilidad, porque los animales no pueden leer, hermanos, nosotros sí como creación. Entonces muchas veces este privilegio que tenemos no es considerado, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, y no es aprovechado por cada uno de nosotros. Leí ahí en algunos escritos y dice que si una persona que sabe leer y no lee, dice que no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. Sé que hay personas que son analfabetas, no saben leer ni escribir, pero decía esta frase y me llamó la atención, dice, si sabes leer y no lees, o sea, si no tenés un hábito de lectura, no tenés ninguna ventaja sobre alguien que no sabe leer. O sea que tenemos que aprovechar ese privilegio y a su vez ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos como creación de Dios, y mucho más como hijos de Dios, redimidos por Él y por su obra redentora de la cruz, ¿no? Pero hay un privilegio más también que encontraba. Leyendo en las Escrituras estos días y preparando el tema, veo también que en el Antiguo Testamento no estaba la palabra completa, no estaba la palabra impresa, no estaba el canon bíblico, y podemos ver que esto hace pocos años, si nos ponemos a ver en la línea histórica, que podemos disfrutar de tener la Biblia completa, impresa, accesible como la tenemos hoy en día. Leí ahí y recordaba que recién en el 1543 se empezó a imprimir la Biblia en forma masiva, y hoy nosotros a través del avance que hubo en todo el mundo, podemos disponer de una Biblia con muy pocos recursos. De hecho, estoy seguro que en tu casa tenés más de una Biblia, que tenés muchas versiones de la Biblia, y esa accesibilidad que tenemos, y el hecho de poder tenerla en nuestras manos de manera accesible, y de poder tenerla toda revelada a la verdad de Dios a través de la Biblia, es un tremendo privilegio que tenemos como hijos de Dios. Así que me interesaba esto, ¿no?, de esta introducción y de ir relacionando el tema que nos compartía Luis. Ahora, fíjate, hay un organismo que es el CINCA, que es un instituto gubernamental, ¿no es cierto?, del Estado, que realiza encuestas a nivel nacional de los consumos culturales que tiene la población. La última encuesta se hizo en el año 2017, y ¿sabes qué? Revelaba que en promedio todo el universo de las personas que fueron encuestadas dice que leen, en el año 2017 leyeron 1,6 libros durante todo el año. O sea, las personas que se entrevistaron, el total de las personas, en el promedio dice que habían leído 1,6 libros durante todo ese año 2017. Ahora, el dato era alarmante porque la encuesta anterior se había hecho en el año 2014, y en el año 2014 la misma pregunta daba que la persona promedio en Argentina había leído 3 libros, y 3 años después había caído ese consumo de lectura a la mitad. Y ¿sabes qué? Había muchas personas también que indicaban que cerca del 30%, de que directamente no leían libros. ¿Y por qué quiero traerte estos datos que a mí me parecieron sumamente relevantes? Y ahí veían los motivos de los cuales no leían estas personas. Y dice que el 47% no lee porque directamente no tiene interés en leer. El 23% aludía a falta de tiempo, el 9% a cuestiones económicas, y el 9% a que ya no estudiaba, y después el 7,4% a problemas de salud, quizás no podían leer bien, no podían ver bien y demás. Ahora, si nos centramos en estos dos indicadores primeros, tenemos un 70% de personas que no leen porque no tienen interés y porque dicen tener falta de tiempo. Y ¿sabes qué? A mí esto me marcaba, trazándolo en el plano espiritual, llevándolo al plano espiritual, me marcaba 2 cosas. Primero, lo que vemos ahí a la izquierda, lo primero es que luchamos contra un sistema, hermanos. El sistema
nos da información de porquería abundante, ¿no es cierto? Y no quiere que invirtamos tiempo en lectura de calidad. Ese es el sistema que nos contamina constantemente con cuestiones audiovisuales permanentes, títulos solamente sin sentidos, y entonces nos quiere llenar de información chatarra para que no invirtamos tiempo en la buena lectura, en la lectura profunda. Pero también, ¿sabes qué? En el índice que dice falta de tiempo, me llevaba a pensar de que también luchamos contra la carne. Estamos inmersos en un cuerpo que es débil, ¿no es cierto? Y que es propenso a las caídas. Y entonces vemos ahí también que luchamos contra la carne. O sea, tenemos dos grandes luchas, una es el sistema y otra es la carne. Y ser consciente de esto nos va a dar una pauta de que muchas veces no tenemos ganas de leer, y que es natural que no tengamos ganas de leer, y que tiene que ver con estos indicadores, que hay un sistema en el cual estamos inmersos, por más que no pertenezcamos, que nos afecta, y también tenemos una cuestión que es la carne, con la cual batallamos todos los días para poder vencerla y tener el dominio propio para poder lograr el hábito de la lectura. Ahora, yo quería que si alguno se anima, bueno, pueda usar ahí el chat, pero si no, creo que a todos más o menos nos va a generar lo mismo. Yo traje dos imágenes para que podamos introducirnos en esta analogía que decía para poder profundizar en el tema, y es el tema de la alimentación. Dice una nutricionista que dice que las personas somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Y yo traje una primera imagen acá, una super hamburguesa, son las 9 menos 10 de la noche, seguramente muchos están sin cenar, y cuando uno ve esa hamburguesa completa, ahí no sé si ve que está chorreando la mayonesa, están las papas fritas y demás. Yo no sé si a todos nos genera lo mismo, ¿no? Pero creo que te está generando esto, ¿no? Apetito, ganas de comer, hambre, ganas de poder saborearla, de pasarle el dedo ahí a la mayonesa y poder disfrutarla, ¿no es cierto? Y poder devorar este alimento disfrutando de realmente poder hacer eso. Ahora traje otra imagen. Traje otra imagen que es la Biblia, ¿no? Una Biblia ahí abierta. La pregunta que me hacía es, ¿me genera lo mismo la hamburguesa que la Biblia? Y yo sé que algunos dirán, che, qué ejemplo burdo que trajiste, ¿no? O está raspando una herejía, pero lo que yo quiero es que realmente podamos ser prácticos, ¿no? ¿Cuántas veces un alimento nos genera mayor apetito que la palabra de Dios? Qué lindo sería que podamos ver esa Biblia, ¿no es cierto?, representada en la foto, y que digamos, la verdad que amo la Biblia, amo la palabra, amo invertir tiempo en poder leer la palabra y poder conocer más a Dios y a lo que Él tiene revelado. Entonces, teniendo estos conceptos en mente, quería que podamos ver algunas cosas importantes, ¿no es cierto?, algunos beneficios que tenemos al poder desempeñar el hábito de la lectura, al poder leer sobre todas las cosas la palabra de Dios, ¿no? El tema dice el cristiano y su vida de lectura, y podríamos ahí en la lectura incluir, ¿no es cierto?, toda la lectura de calidad, porque hay mucha bibliografía de calidad, aparte de la Biblia, pero vamos a centrarnos en la Biblia como el principal alimento del cristiano. Y ¿sabes qué? Yo veía tres beneficios, ¿no es cierto?, que encontramos al leer la Biblia diariamente, al tener un hábito periódico de la lectura. Seguramente hay muchos más, por supuesto, pero yo resumí en tres grandes beneficios que tiene el cristiano al poder interiorizarse en la palabra de Dios. Lo primero que nos causa cuando vamos leyendo la Biblia es que somos alimentados por la palabra de Dios. Mateo 4:4 está ahí hablando el Señor Jesucristo, conocemos el pasaje, está ahí iniciando lo que va a ser la tentación de Jesús, de Satanás hacia Jesús, o la comprobación de que Jesús realmente era Dios. Y ahí Jesús va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dándonos a entender de que el cristiano no solamente iba a poder vivir del alimento físico para poder desarrollar el cuerpo, sino que también iba a haber un alimento espiritual, y ese alimento espiritual tiene que ser la palabra de Dios.
Pero hay otro pasaje también que está ahí, y lo tienen ustedes ahí apuntados, y es 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, y que todos conocemos el pasaje, pero que para mí tenía mayor relevancia en estos días, porque el pasaje dice, está escribiendo ahí Pedro, y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y sabes que pensaba en esto del deseo, ¿no? Dice, desead como niños recién nacidos. Y sabes que en casa lo tenemos a Jimmy. Aliu no toma la teta, la leche materna, pero Jimmy sí, está ahí siempre aprovechando, ¿no es cierto?, el alimento de la mamá. Y entonces yo lo veía a él como un niño recién nacido, como un bebé que está empezando a crecer. Y yo te digo la verdad, veo con las ganas que él se acerca a tomar la teta, ¿no? Con las ganas que él se acerca para poder ser amamantado, alimentado ahí por la mamá, y en cierto momento hasta hay cierta desesperación, y sea el momento que sea del día, él está expectante por poder ser alimentado por este alimento que es también insustituible, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, que es la leche materna. Y entonces me llevaba a pensar en eso, digo, realmente yo tengo esa desesperación por la palabra de Dios, esa desesperación que tiene Jimmy por acercarse a ser amamantado. Y el texto habla de esta idea justamente. Dice, deseen como esos bebés recién nacidos la leche materna, pero ustedes deseen la leche espiritual no adulterada, que otra vez se está refiriendo a la palabra de Dios. Pero también iba a otro pasaje en el Antiguo Testamento, que ahí lo tenés para buscarlo, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, y ahí está hablando Jeremías, y dice Jeremías, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Y ahí lo tenemos a Jeremías disfrutando realmente de poder leer la ley, poder interpretarla, poder saborearla y poder disfrutar de las verdades de Dios a través de su palabra. Y entonces, en este primer beneficio que encontramos al poder leer la palabra, de que somos alimentados, de la misma forma, hermanos, que somos alimentados físicamente al comer cada día, de la misma forma que necesitamos recibir los nutrientes, las vitaminas, los carbohidratos para poder desarrollar nuestras actividades, el trabajo, el estudio, el poder compartir con nuestra familia, el poder compartir con nuestros amigos, y de la misma manera en que si pasamos un tiempo sin comer o hasta un día sin comer, nos expone a poder estar malhumorados, nos expone a poder estar débiles, hasta incluso si tenemos un tiempo de mayor prolongamiento sin comer, nos puede generar enfermedades. De la misma forma, a nivel espiritual, el no leer su palabra, el no alimentarnos de su palabra, nos puede traer consecuencias. Qué lindo sería que estemos malhumorados espiritualmente por no comer un día la palabra de Dios, por no haber invertido un poco de tiempo en su lectura. Pero ¿sabes qué? También estamos expuestos a las tentaciones cuando no somos alimentados. Somos expuestos también a tener enfermedades espirituales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el desánimo, con el desenfoque y con un montón de cuestiones que atravesamos en la vida cristiana. Pero yo quería compartirte un segundo beneficio que tenemos al leer la palabra de Dios diariamente, y es el hecho de poder ser lavados en la palabra de Dios, o por la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, podemos encontrar ahí en esos pasajes que también te apunté, de que el cristiano en el caminar, ¿no es cierto?, de la vida cristiana, se va contaminando. Y si bien fuimos un día limpiados por la sangre de Cristo, fuimos santificados posicionalmente, Dios nos hizo santos delante de su presencia, necesitamos esta santificación periódica, constante, cotidiana, de las cosas que nos van manchando, ¿no es cierto?, y que nos van ensuciando. Y esa es la función de la palabra de Dios, para que cada vez que nos acerquemos a ella y la podamos leer y la podamos meditar, podamos ser purificados por la palabra de Dios. Fíjate, ahí vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 3, le está hablando el Señor a sus discípulos, ¿no es cierto? Todos sabemos, ahí es el discurso de despedida, y le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra
que yo os he hablado, la palabra que yo os he hablado. Fíjate también el Salmo 119, versículo 9, también conocido por todos, dice con qué, lo voy a buscar, ahí te invito también que lo puedas hacer. Salmo 119, Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está literal, ¿con qué nos vamos a limpiar? ¿Con qué vamos a limpiar el transitar de nuestra vida? Con guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo guardamos la palabra de Dios? Primero leyéndola, segundo memorizándola y tercero haciéndola carne en nosotros, en nuestros pensamientos, pasándola una y otra vez por nuestra mente y por nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si no la leemos, mucho menos la vamos a poder guardar. Ahora también ahí apunté el texto de Nehemías, capítulo 9, versículo 2. ¿Te acordás? Esdras le lee la ley al pueblo y dice que eso produce en el pueblo una actitud de purificación. Y dice ahí en el versículo 2 del capítulo 9 que el pueblo se apartó de todos los extranjeros ese día, luego que le leyeran la ley por un tiempo prolongado, después de mucho tiempo, dice que ellos tomaron acciones, de acuerdo a lo que habían escuchado, entendieron de que estaban contaminados, que estaban cometiendo pecado al relacionarse con los extranjeros que había en la tierra, y entonces dice que despidieron a los extranjeros ese día después de haber escuchado la palabra de Dios. Y termino con el texto este de Efesios capítulo 5, versículo 26, Efesios 5, 26, está ahí desarrollando Pablo el concepto de las obligaciones, ¿no es cierto?, que tenemos como hijos, como esposos, y en medio de ese concepto de los esposos que le dice cómo tienen que cuidar y cómo tienen que amar a sus esposas, va a utilizar un concepto que nos sirve a nosotros para poder relacionarnos con esto de ser lavados por la palabra, y es un concepto para la iglesia, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, o sea, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la iglesia, hermanos, es purificada, es limpia, es lavada a través de la palabra de Dios. Y vamos al último beneficio que yo encontraba, dentro de, por supuesto te digo, de estos que enumeramos, y es el hecho de poder ser edificados por la palabra. Cada vez que leemos la Biblia, somos edificados por la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, le está escribiendo Pablo a Timoteo, y le va a dar ahí el consejo, y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí vemos un montón de propósitos que tiene la palabra de Dios para que podamos ser edificados. El hecho de ser edificados va mucho más allá del alimento y tiene que ver con un crecimiento sólido que va desarrollando el cristiano, una madurez que va alcanzando en el transitar esta vida cristiana. Y el hecho de ser edificados tiene que ver con estudiar la palabra, comprenderla, entender que hay una parte de la palabra de Dios para cada necesidad que tenemos nosotros, pero que también hay conceptos teológicos que necesitamos conocer y tener bien firmes para poder entender y saber en qué creemos, poder defender lo que creemos. También ser edificados para poder conocer a Dios y conocer cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios y cuántas otras cosas más que logramos al ser edificados por su palabra. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, está hablando ahí de una persona que es bienaventurada. Dice, esta persona es bienaventurada. Y dice, hay cosas que no hace, dice el versículo 1, hay otras cosas que sí hace, pero el versículo 3 dice que esta persona es bienaventurada, vamos a ir ahí al Salmo, porque da fruto. O sea, una de las demostraciones de que realmente se está edificando es que da fruto y está cumpliendo con el propósito que tenía, ¿no es cierto?, en su vida. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. O sea, nos está hablando de un cristiano que tiene sus raíces bien fundamentadas para poder disfrutar de las corrientes, de las aguas, seguramente del río que estaba pasando ahí al costado, estaba dando fruto, ¿no es cierto? Estaba cumpliendo el propósito que tenía como árbol, en este caso como cristiano, y entonces vemos que esa característica era consecuente con el versículo 2, y dice que esta persona es bienaventurada porque ama la palabra, porque se deleita en la palabra, porque medita en la palabra de día y de noche. Y vamos al último pasaje, ahí que tenemos apuntado en capítulo 20 de Hechos, capítulo 20 de Hechos, dice así, Hechos 20, 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es el discurso de despedida de Pablo ahí en Mileto, y le va a decir, hermanos, yo ahí encomiendo delante de Dios y la palabra que Él nos dio por su gracia, que puedan ser edificados en el poder de su palabra. Y me encantan estas tres cosas, ¿no? Que podamos ser conscientes de que realmente tiene un beneficio extraordinario para cada uno de nosotros como hijos de Dios, de poder ser alimentados, de poder ser lavados, purificados y de poder ser edificados por la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Una persona que es madura espiritualmente, es muy difícil encontrar un cristiano que sea maduro espiritualmente y que no tenga un buen hábito de lectura. Sería prácticamente como una incoherencia. Si nosotros encontramos a un cristiano que es maduro espiritualmente, seguramente nos va a compartir de que ama la palabra de Dios y que invierte tiempo en la palabra de Dios y que hay una constancia en esa práctica. Entonces, este cristiano que es un cristiano saludable espiritualmente, vamos a ver también ahí algunas características. Dice que un cristiano saludable va a apreciar la lectura de la Biblia por encima de cualquier otra lectura. ¿Sabes qué? Hay libros que están buenísimos. Hay libros que incluso nos ayudan a poder entender la Biblia. Pero la verdad es que ningún libro debe sustituir a la Biblia. Los devocionales, por ejemplo, son muy buenos, pero como aperitivos, como complemento, pero nunca pueden sustituir la palabra de Dios. Yo quería invitarte ahí a leer algunos versículos del Salmo 119. Te invito ahí a que lo busques, a ese salmo tan lindo, tan extenso, pero que contiene ahí muchos versículos que son referidos a la palabra de Dios. Y me da la indicación de justamente esta característica, ¿no? El Salmo 119, el autor es Esdras, una persona, como vimos antes, que amaba la palabra de Dios. Y entonces podemos ver ahí en distintos pasajes de este Salmo 119 que realmente él apreciaba la lectura de la Biblia. Y vemos el versículo 15 y 16, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. El 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Fíjate el concepto que tenía Esdras de la palabra de Dios. El versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahí tenemos un cristiano que realmente valoraba y apreciaba la lectura de la Biblia por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabes qué es curioso? Que en el Antiguo Testamento, que no estaba la Biblia completa, no estaba el canon, no estaba la imprenta para poder imprimirla, estas personas tenían la ley, muchas veces estaba escrita en rollos, estos rollos eran de solo acceso a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes, muy pocas personas tenían acceso a la palabra de Dios, pero el que tenía acceso dice que memorizaba la palabra y después la pasaba una y otra vez por su mente y por su corazón y realmente disfrutaba de ese privilegio. Pero ¿sabes qué? Otra de las características también que vemos es que un cristiano saludable va a juzgar todos los escritos de cualquier autor humano por la infalible palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si tenemos alguna duda sobre algo que dice alguien en algún libro, algún concepto que desarrolla, alguna teología, alguna teoría, vamos a la palabra de Dios
y nos sacamos la duda. Y a través de la palabra de Dios es nuestro parámetro para poder juzgar toda otra cosa que se diga o que leamos nosotros, que sea salida de boca de hombre y no de boca de Dios. Y entonces nos vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra regla, es nuestra guía, es nuestra medida para así saber que eso que estamos leyendo, que está diciendo esa persona, si está acorde a lo que Dios dice en su palabra. Seguimos adelante, dice que un cristiano saludable también hará uso de los dones que Cristo ha dado a su iglesia a través de la Escritura. O sea, la Escritura nos sirve primeramente cuando la leemos para descubrir nuestros dones. Ahí vemos la lista de dones que Dios da a la iglesia, vemos la lista de dones que están vigentes y los que no están vigentes, vemos ahí cuál es nuestro don y empezamos a descubrir cuál es nuestro don, lo empezamos a ejercitar, pero ese ejercicio del don va de la mano de un hábito de lectura, de un crecimiento en la lectura, para que realmente podamos edificar a la iglesia con la responsabilidad que tenemos como miembros. Avanzamos ahí y vemos también que un cristiano saludable buscará establecer una dieta regular y balanceada de la lectura. Muchas veces no sabemos por dónde empezar a leer, muchas veces somos más amantes de un estilo literario que de otro, muchas veces hay libros que son más fáciles que leer de otros, pero sin embargo un cristiano que es maduro, que está interesado en conocer a Dios, va a tratar de tener esta dieta regular y balanceada en cuanto a poder leer la Biblia de manera completa, de poder tener un entendimiento general de la Biblia, poder ubicarse en tiempo y espacio, poder ubicarse en cuál es el pensamiento general de Dios, poder leer en un tiempo los salmos quizás, en otro tiempo poder leer Apocalipsis y toda la escatología, en otro tiempo quizás leer los evangelios y poder descubrir el carácter de Jesús y el propósito que tenía Jesús. Y entonces esto de poder entender que la Biblia, Dios no se limitó a escribir solamente un género literario, un estilo de escrito, sino que tenemos una variedad inmensa y hermosa y que debemos aprovecharla y debemos tener un equilibrio en eso para realmente poder ser edificados en su palabra. Y lo último es que un cristiano buscará establecer un programa de lectura realista, moderado y consistente. Muchas veces tomamos la decisión y decimos, este año arranco, este mes arranco, y nos queremos comer la Biblia en la primera semana, un montón de capítulos, un montón de libros, y nos ponemos metas muy altas y después nos sentimos frustrados, porque claro, tenemos obligaciones como hijos, como padres, en el trabajo, tenemos actividades que hacer en la casa, hasta incluso en la iglesia, y entonces debemos tener en cuenta todas estas responsabilidades que tenemos para poder encontrar el tiempo justo, el tiempo oportuno, encontrar el lugar adecuado también para poder tener la lectura, y de esa manera poder ser consecuentes con un programa de lectura que podamos sostener en el tiempo, que sea consistente, que podamos ser perdurables en este hábito y que realmente podamos disfrutarlo y apreciarlo. Y vamos terminando por este martes, y yo me acordaba de este texto de Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Y está escribiendo ahí Pablo nuevamente, y le va a decir ahí a los efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabes qué? Ahí la idea es optimizando el tiempo, administrando bien el tiempo, porque los días se van degenerando, Y tenemos que tener la sabiduría, hermanos, como hijos de Dios, de poder desarrollar el dominio propio y de poder realmente invertir tiempo en la palabra de Dios y poder ser diligentes, ¿no es cierto?, y buenos administradores del tiempo para poder compartir tiempo, valga la redundancia, con su palabra y con el Dios de la palabra y poder de esa forma ser edificados, alimentados y purificados. Termino con una frase en esta noche. Leía esta frase y me gustó. Dice, la vida es corta, no hay tiempo para leer libros malos. ¿Sabes qué? Muchas veces perdemos tiempo mirando series de televisión, muchas veces perdemos tiempo leyendo libros que no son cristianos, que no está mal, pero si nos ponemos a pensar en esta frase, la vida es muy corta para leer libros malos, la verdad es que tenemos que agarrar la palabra de Dios, que es el mejor libro
que tenemos como cristianos y poder aprovecharlo al máximo y poder sacarle el mayor jugo posible. Vamos a orar, ¿te parece? Para poder terminar en esta noche. Y la idea es poder a través de los 2 martes que vienen, poder introducirnos en personas que encontramos en la Biblia que fueron ejemplos en la lectura de la palabra. Ejemplos en la lectura de la palabra. Y terminar quizás el último martes viendo la lectura de la palabra como un espejo para cada uno de nosotros y poder utilizar ahí la enseñanza que encontramos en Santiago. Así que terminamos orando, pidiendo que Dios pueda bendecir su palabra, que realmente esto que estamos considerando en estos martes pueda realmente alentar nuestro corazón a poder, el que está bien en esta área, poder seguir, ¿no es cierto?, de esa manera. El que está medio flojo, que pueda reforzarla. Y el que quizás no arrancó, que este quizás sea el puntapié inicial para poder disfrutar del tiempo de la lectura, de la vida, de la lectura de un hijo de Dios, de un cristiano, como nos indica el título del tema. Oramos, querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tenemos el privilegio de poder tenerla. Señor, gracias porque tú en este tiempo nos permites tener tu palabra completa, Señor, toda la verdad revelada, Señor. Gracias porque podemos también tener el Espíritu Santo que nos da luz y entendimiento para poder discernir cada verdad espiritual, a veces tan profunda, Señor, y que tú en tu gracia nos compartes a nosotros, tus hijos, y a la iglesia. Señor, gracias también porque podemos compartir tu palabra como iglesia en esta noche. Y podemos abrirla, podemos leer distintos pasajes que realmente alientan nuestro corazón, nos edifican, nos alientan, Señor, a poder estar más cerca tuyo, Señor, y más cerca de tu voluntad, de tus propósitos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste compartir en esta noche. Y dejamos tu palabra en tus manos para que tú puedas, Señor, hacer la obra en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios que nos permitió una reunión más. Vamos a leer los motivos de oración. Primeramente, orando por la familia de los misioneros que nos toca este mes, Washington y Emil Sepuy. También por el Señor, que si Dios quiere y lo permite, se va a realizar normalmente a las 9:30, transmitiéndose por Zoom la primera. También un motivo de oración y de agradecimiento es porque Lucy dio negativo. También oremos por Janina, dar gracias por eso. Por la hermana Marta Martínez de Urquiza, de la iglesia de San Luis. También por San Cayetano, por la reunión y todo lo que se realiza allí, que son los hermanos. Por el abuelo de Mariana, Carlos Moya, que mañana tiene una endoscopía, y bueno, que estemos orando por él. Y ahí en el chat pusieron por la familia por la salud de Lucy Pirucho, también estemos orando, por la familia de Caro, que están lejos, toda aquella familia que tengan lejos, y agradecer a Dios, bueno, por la hisopado de la clínica que eran todos negativos, y por el de Lucy en especial. Gracias a Dios por permitirnos una reunión más. Ahora le vamos a pedir a 2 hermanos para orar, a Félix y a Oscar Pereira, si pueden dirigirnos al Señor en oración para después poder saludarnos y terminar la reunión de hoy. Hola, hola. ¿Me escuchan? Te damos las gracias, amante buen Padre, una vez más en este día por habernos hecho amanecer. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder por este medio estar conectados y, como decía Damián, verlos, Señor, y sentirnos casi al lado de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra. Gracias una vez más te damos porque, como decía Damián, más de en un hogar nuestro tenemos más de una Biblia. Te damos las gracias porque tú nos diste el privilegio de aprender a leer la Biblia. Señor, te damos las gracias por la iglesia a donde pertenecemos, que se enseña la palabra de Dios,
y te pedimos por todos los hermanos que estudian la palabra para poderla enseñar a otros. Gracias, muchas gracias por este momento que podemos pasar al son de tu palabra. Muchas gracias, porque como decía el eslogan al último, que es bueno a veces tener un buen libro y leerlo, pero más que la Biblia, Señor, ese es el gran libro que tenemos. Señor, bendice en este día de vida a aquellos hermanos que están pasando alguna prueba, alguna dificultad, que tú los guardes y los bendiga. Oramos por Lucy, por Pirucho, Señor, sabemos que están un poquito complicados, que tú los bendigas. Bendice, Señor, a la familia de Guillermo Botero, el nacimiento de Juana, que tú la tengas en tus manos. Te agradecemos porque todo está bien. Bendice su vida, bendice ese hogar. Señor, y pedimos por otros enfermos que quizás no conocemos y están en la iglesia, que tú los bendigas y los guardes. Y te damos muchas gracias por este medio que tenemos tan simple, que es para conectarnos, Señor, y conectarnos también espiritualmente los unos por los otros y orar por cada uno de nuestros hogares. Gracias, muchas gracias por todo en este día. Nos quedamos en tu presencia y oramos en el nombre tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido Señor, queremos darte las gracias porque hemos podido estar compartiendo juntos, Dios, a través de esta manera, acerca de tu palabra. Te agradecemos por tu palabra, Dios, porque reconocemos que, como en ella misma nos dice, es viva y eficaz, Dios, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque el oír tu palabra fue la que nos dio la fe una vez para poder conocerte como Salvador. Y te rogamos también, Dios, que ese impacto que causó en nuestras vidas cuando te aceptamos como Salvador, pueda, Dios, permanentemente estar siendo un eco en nosotros para que la valoremos, Dios, realmente como lo que es tu palabra, la que vos nos dejaste para enseñarnos, para guiarnos y para evaluar nuestros caminos y poder reorientar nuestros caminos cuando así sea necesario, a la luz de tu palabra, Dios. Queremos agradecerte, Señor, porque vos sos bueno con nosotros, porque nos estás cuidando. Gracias porque, Dios, lo que fue un susto este fin de semana en cuanto al tema de Lucy, Dios, terminó siendo negativo. Pero aún así, Dios, queremos rogarte que si nos tocase enfermarnos, que sepamos, Dios, que no está, que va a ser todo según tu soberanía y que vos vas a tener control de todas las cosas, y clamamos para que nos afecte lo menos posible, Padre. Queremos rogarte, Dios, para que pronto podamos restablecer nuestra comunión, no solo a través de estos medios tecnológicos, sino también personalmente, Señor, que podamos reunirnos ya de manera más mejor, Dios, que podamos compartir más, que pronto, Dios, esta situación pase para que podamos volver a esa normalidad que realmente anhelamos y necesitamos como hijos tuyos. Queremos rogarte, Señor, que bendigas a cada hermano que está pasando por problemas de salud. Como decía Félix recién, Dios, queremos pedirte de manera especial por Luz y Pirucho, Dios. Ellos están solitos y te rogamos, Dios, que nosotros también podamos ser de ayuda en todo momento que lo necesiten, Señor. Dios, bendecí a las hermanas, Dios, a Candela, que ya está pronta a tener su bebé. Gracias, Dios, porque nació Juana, porque has guardado a Yani, Dios, y les has bendecido con una hermosa bebé. Y gracias, Dios, porque sabemos que vos vas a cuidar a cada uno de ellos. Queremos pedirte, Señor, también que bendigas a Washington Cuy, que vos le cuides, que vos le sigas usando como lo haces siempre. Y gracias por su disposición y por su corazón de siervo que siempre manifiesta, Dios. Dios, bendecí nuestras vidas, bendecí nuestra iglesia, Dios, y te honramos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, Oscar. Damos por finalizar la reunión y ahora van a ver los micrófonos para que nos podamos saludar.
Faltan, ay. Pensé que faltaba Luis, pero no, está ahí. Hola, Jorge. Hola, Luisito, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Felicitaciones, abuelo, Bien. felicitaciones. Felicitaciones, Luisito. Bien, Contento. muy bien. Qué No se alegría, escucha che, que todo bien. esté bien. Ay, Sara, ¿qué? Hola, Martucci. Se escucha mal. Hola, Pili. Ahí está la gata. No se escucha. ¿Quién no se escucha? Ayú. Hola, Lucy. Hola, Ariel. Hola. Hola para todos. Hola, Silvita. Hola. Oye, Moni. ¡Felicitaciones! Vamos, ese abuelo. Gracias. Hola. Hola, Ale. Hola, Lucy. ¿Quién era? Chao. Olga. No te quedes acá, mira. Sí. Olguita. Está durmiendo Lorenzo acá. Ah, ¿Está Lorenzo? Sí. Uy, pobrecito, mira. Qué loca, Ya se mirá. le viene la noche a ese también, ¿no? Tal cual. Betty. Se le acabó el rey noche. Levanta la mano, Betty. Olga. Se me durmió Lorenzo. Pili. por eso no saludaba a Luis, no quería hacer ruido. Está bien. No se despierta más ahora. Ponle la cámara, Cali. Hola, Wandita. Hola, Damián. Mi vida. Hola, Luisito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿Cómo bien. anda? Bien. Acá tengo Lorenzo que se noqueó. Pobrecito. Ahora se le acabó el dulce, pobrecito. Ay, pobre. Ahora se va a quedar con el abuelo acá. Vamos nomás. No se quiere más ir, Viene la dice. noche el abuelo. Se enojamos nomás. Chao. Un beso. Bueno, chao. Chao, bonita. Bendiciones, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Está bien. Dios la bendiga. Gracias por las Chao. oraciones. Vení. Que Dios los bendiga. Ya vamos saliendo. Eri, Gaby, un abrazo. ¿Cómo andás, Silvia? Todo bien, Chinoy. ¿Cómo estás vos? Espectacular. Todos los que Vamos, vinieron al bien. colegio. ¡Hola, Chino! Con los años. Apareció la Juli. Sonamos. Chan, 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 chan. ¡Ah, se terminó! Chao, gente. Acá parando acá, dale. Oh. Chao, Sergio y Sonia. Chao. Chao, chao. Chao, Juli. Chao, bella. Chao, Chao, Juli. chao, chao. Chao, Juli. Chao.